Hola, bienvenidos a Congreso On Air, un espacio que tenemos en el Congreso Asobolsa Nuam en esta edición del año 2025. Muy contentos como se ha venido desarrollando la agenda de este Congreso, con mucho entusiasmo, con participantes de lujo como el que nos acompaña hoy. Mi nombre es Nicolás Mayorga, soy el gerente de misiones para Nuam y conmigo está Klaus Schmidt-Heber, que es nuestro key speaker. Es director y jefe economista de la OCDE y es profesor universitario. Como les mencionaba, key speaker en nuestra conversación, y quisiera arrancar, Klaus, dándote la bienvenida a nuestro congreso, agradeciendo tu presencia acá. ¿Cómo has visto este congreso? Este es un congreso extraordinario, Nicolás. Tengo que felicitarte a ti y los demás organizadores porque en un día y medio muy apretado, de una agenda muy intensa, hemos dado un tour, los franceses dirían un tour de force, por lo intensa la agenda, a los temas principales para nuestras tres economías, para Colombia, para Perú y para Chile, especialmente, pero no exclusivamente en lo que concierne a su integración financiera, que en forma tan exitosa está empujando NUAM o bajo el alero NUAM, la integración de los mercados de capitales, la integración de las bolsas, que es el gran ideal que estamos buscando todos los profesionales, los economistas, los expertos en finanzas en las tres economías. Así que felicitaciones, ha sido un gran congreso. Muchas gracias, Klaus, y gracias por acompañarnos en esta edición. Comencemos un poquito a hablar de el contexto en el cual se desarrollan los mercados de capitales en nuestra región, y eso pues evidentemente es el contexto económico. ¿Cómo estás viendo las economías de los tres países? Nuestras economías, Colombia, Perú y Chile, son economías muy abiertas, Nicolás, tú lo sabes muy bien eso, muy abiertas en lo comercial y muy abiertas en lo financiero. Y por tanto nos afecta mucho lo que pasa en el resto del mundo. Y este no es un año fácil, este es el año quizás de mayor incertidumbre desde la Guerra Fría que terminó el año 1991, o quizás también el mayor año de mayor incertidumbre después del COVID en los primeros meses, y está marcado por la incertidumbre geopolítica mundial, las tensiones que nosotros vemos de guerras regionales, invasiones, etcétera, pero además está marcado por las declaraciones y las acciones del presidente de Estados Unidos, que no han sido muy afortunadas, especialmente en lo comercial, porque ha erigido estos aranceles insólitamente altos, no vistos desde la Gran Depresión y de antes en Estados Unidos, aranceles a sus importaciones que por supuesto nos pegan muy mal a las economías que exportamos bienes manufacturados o servicios y especialmente materias primas como hacemos en Colombia, en Perú y en Chile. Entonces, es el escenario externo. Sobre el escenario externo, internamente, nuestras tres economías también tienen cosas en común y que son relativamente adversas. Y esa adversidad proviene del hecho de que existe una fragmentación política muy grande que se refleja en gobiernos débiles, muchas veces minoritarios, y además gobiernos que cambian de signo de forma bastante extrema de una administración a la otra, inestabilidad política. A su vez, ciertamente hay enormes retos económicos de corto plazo y de largo plazo. Lo de corto plazo, déjame concentrarme primero en eso, son los que tienen que ver con nuestras coyunturas. Son un poquito distintas nuestras tres coyunturas porque hay efectos, hay fenómenos que son idiosincráticos a cada país. Pero lo que tenemos en común es que enfrentamos aún tasas altas en Estados Unidos, enfrentamos aún un reto doméstico por reducir la inflación a nuestras metas de inflación, que son el caso del Perú 2%, el caso de Colombia y Chile tengo entendido que son 3%. Así es. Todavía estamos por encima de eso, estamos convergiendo, por tanto nuestras tasas internas también son altas todavía. Estamos en un contexto de crecimiento relativamente deprimido en las tres economías, en lo cual influyen fenómenos transitorios, los coyunturales internacionales. El crecimiento es más bajo por los anuncios de Trump y por los aranceles, no mucho más bajo, no entramos en recesión, pero no estamos en un momento, el crecimiento nuestro es mediocre, es mediocre. Los retos son enormes, los retos de transformación estructurales son enormes para volver a crecer a tasas a las cuales nosotros crecíamos hace 3, 5, 7 o 10 años atrás en cada una de nuestras economías. Klaus, uno de los tal vez factores
más relevantes en la coyuntura actual tienen que ver con el tema fiscal. Sí. ¿Cómo estás viendo el tema fiscal en las economías que integran el mercado integrado de NUAM? Con mucha preocupación. Yo creo que con en mayor medida o menor medida, depende de cada país un poquito, ¿no es cierto? La situación es un poquito distinta, pero no estamos en sendas sostenibles fiscalmente. Mm, Nuestros déficits son demasiado elevados, nuestra relación entre deuda y PIB va aumentando, por tanto, porque los déficits exceden del umbral el cual se mantiene la relación entre deuda pública bruta y el PIB nuestro, crecemos poco, entonces el denominador de esa razón nos está apuntando, nos está ayudando para reducir la relación entre deuda, todo lo contrario, está aumentando la relación entre deuda y PIB. Tenemos enormes retos en circunstancias en las cuales nuestras primas de riesgo, que varían mucho de país en país en nuestros países, pero son más altas que hace algunos años, sobre un nivel de tasas que son las tasas americanas, que también son más altas por la coyuntura de altas tasas de la Fed y además unas primas soberanas que incluso en Estados Unidos han aumentado levemente. Entonces, estamos en una situación en la cual nuestra situación fiscal está muy, muy restringida. Tenemos también en varios de nuestros países, no los voy a nombrar por supuesto, gobiernos que gastan excesivamente, que no son fiscalmente responsables. Tengo esperanza que los cambios de gobierno el próximo año permitan consolidar la situación fiscal. Es una tarea urgente porque sin, y eso todas mis investigaciones y todo lo que he leído de mis colegas apunta a la misma dirección, los economistas estamos 100% de acuerdo, de que sin estabilidad fiscal, sin estabilizar la relación entre deuda bruta y PIB, no existe la posibilidad de emprender una ruta nuevamente a un crecimiento económico más sostenible, crecimiento a su vez que permite diseñar y aplicar programas sociales que den oportunidades a nuestra población más vulnerable, más pobre o más rezagada en sus opciones de desarrollo. Vamos a ir entrando también, Klaus, si te parece, un poquito como más al mercado de capitales. Uno de los paneles que tuvimos en este congreso estuvo relacionado con las AFPs. Evidentemente es una industria que está pasando por unas reformas muy importantes en los tres países. ¿Qué opinas de esas reformas que se están dando en los tres países? A ver, yo creo que se han hecho reformas en los tres países que tienen muy escasos elementos positivos y muchos elementos malos. Mm, Déjeme empezar con Perú, que hace varios años ya permitió el retiro masivo de los ahorros previsionales por parte de los peruanos, con el cual se redujo mm. enormemente los ahorros previsionales, muy importante para la vejez de los peruanos porque se dio la opción de retirar una fracción altísima de lo ahorrado. Eso fue un error. Eso fue emulado por Chile. Chile durante la pandemia también pasó en tres oportunidades leyes lo que le permitieran a los chilenos a retirar una parte significativa de sus ahorros previos. Eso descapitalizó a los chilenos y a los peruanos respectivamente. A eso se agregan además reformas muy recientes, una en Colombia el año pasado, otra en Chile, que introducen o expanden un pilar de reparto, un segundo pilar dentro del esquema de tres pilares que tiene un sistema Sí. previsional en el mundo. El segundo pilar es de contribuciones forzosas. Y tanto en Chile como Colombia se expandieron los pilares que están basados en un sistema de reparto administrado por el Estado o semi-administrado por el Estado. Y eso yo creo que es una muy mala idea porque toda la evidencia empírica, no latinoamericana, mundial, muestra que los sistemas de reparto no son sostenibles por los cambios demográficos, por los cambios fiscales en el tiempo y que son mucho más eficientes en el manejo de los ahorros y tienen una relación mucho más cercana entre contribuciones y beneficios esperados, con lo cual el impuesto puro, el componente de impuesto puro del trabajo de un sistema de reparto es mucho más alto, un sistema de capitalización privada en cuentas privadas individuales mucho más bajo que el componente de impuesto puro y por tanto
con esas medidas se genera mayor informalidad. Informalidad que ya es altísima en Perú, en Colombia, incluso en Chile, que ya llegamos al 30% o más. Esto solamente va a ir creciendo con estos componentes del sistema de reparto que hemos fortalecido, incrementado o adoptado en el caso de Chile que no había antes. Eh, hay muchos otros elementos, no conozco el detalle de la reforma colombiana, pero sí la chilena. Hay muchos otros elementos malos que se adoptaron. Hay un elemento muy bueno también, porque así como se introdujo un pequeño reparto, se expandió significativamente la tasa de contribución obligatoria a los sistemas de capitalización privados en Chile del 10% al 14,5% y del largo plazo al Mm. 16%, lo que es buena noticia porque hace más sostenible y incrementa los niveles de pensiones para todos los trabajadores, hasta un 60% respecto de lo que serían esos mismos niveles de pensiones en ausencia de este incremento obligatorio a la capitalización individual. Klaus, las AFP son un jugador muy importante en el mercado de Así capitales y es. seguramente las reformas pensionales de los tres países van a tener impacto en ese sentido. ¿Cómo estás viendo la participación de las AFPs en el mercado de capitales? ¿Qué puede, digamos, tener de efecto? Es absolutamente central. Hace ya 20 años atrás hicimos un estudio aplicado al caso chileno en el cual nosotros identificamos los distintos, primero teóricamente y luego empíricamente, los distintos componentes de una reforma desde un sistema de reparto, una capitalización, como se dice en Chile en los años 80 o con el decreto 100 en Colombia en el año 94. ¿Qué impacto tiene sobre, en última instancia, sobre el PIB per cápita, sobre el crecimiento? Y uno de los mecanismos en los cuales el impacto de este es positivo es porque se profundiza el mercado de capitales. Mm. Al tener esta masa de ahorro, pequeña, mediana o grande, dependiendo del país, ¿no es cierto? Que se canalizan primero a la AFP y luego la AFP la invierte en los mercados locales y también por diversificación en los mercados internacionales. Pero lo que le llega a los mercados locales es mucho, son fracciones muy altas y eso en el caso chileno y luego también tengo entendido en el caso colombiano, peruano, dominicano, costarricense, uruguayo, mexicano, ha contribuido enormemente a un crecimiento del mercado de capitales, también un crecimiento en la banca, porque eso incluye depósitos a plazo, pero fundamentalmente el mercado de capitales porque genera una oferta de fondos que van, ¿no es cierto?, a las bolsas también a financiar el financiamiento interno a través de la emisión de acciones o externo a través de la emisión de bonos por parte del sector corporativo, privado y también público también en las empresas públicas. Y esto es una cosa notable y se ha verificado empíricamente que es una gran contribución, por tanto, un sistema de capitalización privado es una gran contribución al desarrollo del mercado de capitales. Y la otra cosa que uno observa en todos los estudios empíricos internacionales es que sin un mercado de capitales grande, potente, diversificado, bien regulado y supervisado, que por tanto maximiza el retorno sujeto a un niveles muy aceptables de toma de riesgo, no existe crecimiento ni desarrollo económico. Mm. La evidencia es absolutamente consensuada por el 90% de los economistas del mundo que hemos participado, como el caso mío, o hemos leído la literatura que relaciona los distintos factores que explican crecimiento en un país. De todos esos factores, hay dos muy importantes: la calidad de la educación y luego con qué educación salen nuestros educandos de la enseñanza básica, primaria, secundaria, universitaria. Muy importante, un aspecto que también fallamos en nuestros países, Mm. pero uno que hemos tenido ciertos aciertos medianos ha sido el crecimiento del mercado de capital en nuestros países. Ese crecimiento ha sido más o menos, en los indicadores que se usan para medir el desarrollo del mercado de capitales, un 50%. Se ha aumentado en un 50% en algunos países como Perú, incluso un 100%, la profundidad de los mercados de capitales en los últimos 20 años. Y a eso ha contribuido sin ninguna duda las reformas previsionales hacia un sistema de capitalización empujado en nuestros países desde hace 3 décadas. Klaus, voy a cerrar la entrevista con una pregunta y una opinión
tuya sobre lo que estamos construyendo en Nuam. Un mercado integrado que une mercados de capitales y que construye nuevas oportunidades en la región. Así ¿Cuál es tu es. opinión sobre el tema? No solamente creo que es muy importante, sino además creo de que construir un mercado de capitales integrado en nuestra región es un requisito fundamental para lograr el desarrollo. Por todos los antecedentes que di, que es la relación entre mercado de capitales, crecimiento, desarrollo económico y social, es esencial que nosotros superemos los tamaños muy pequeñitos de nuestras bolsas, de nuestro mercado de capitales y por tanto nos integremos. Eso tiene múltiples beneficios. Número uno, que por economías de escala, eso significa que los costos de intermediación y los costos para participar, desde los institucionales hasta doña Juanita, que tiene un par de ahorros y quiere colocarlos eficientemente, esos costos de intermediación para todos los participantes, los impresores, van a ser más bajos si es que la escala que logramos es más grande. La única forma de competir nuestros mercados de capitales con los grandes mercados de capitales del mundo y a su vez atraer a emisores de acciones o de bonos en los mercados de capitales es que logremos una masa crítica mucho mayor. Y esa masa crítica es la gran tarea de NUAM que ustedes están de a poquitito empujando y logrando, creo yo, aunque cueste muchos cambios legales y regulatorios para lograrlo en cada uno de los países para que la integración sea efectiva, para la escala que en vez de ser un tamaño de uno, sea el triple, un tamaño de tres. Y eso tenemos que lograrlo de acá a más tardar en 5 años más. Al 2030 creo que debería ser la meta de ustedes para lograrlo de forma efectiva. Ojalá antes. Ojalá. Maravilloso, Klaus. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el Congreso, por haber estado en Congreso On Air. De verdad, un invitado de lujo. Y a todos ustedes, gracias por participar de nuevo y estar atentos a estas emisiones de Congreso On Air. Muchas gracias, Nicolás, por esta gran conversación y por la invitación al Congreso. Gracias, Klaus.